Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a tocar el caso a Ronnie Martí, todo el programa, con diferentes invitados, con gente que tuvo activa participación tanto en el secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi como en el supuesto secuestro de Arrón y Martí. Y van a estar con nosotros en el primer bloque la doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado actualmente, y en su momento, en el 2002, cuando se produjo ese secuestro, ella era la fiscal investigadora del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. El segundo bloque vamos a hablar con el entonces fiscal general del Estado, el doctor Óscar Germán Latorre, y el senador Fidel Zavala, quien estuvo acompañando a la delegación paraguaya en San José de Costa Rica. Y el último bloque vamos a hablar con el Procurador General de la República, Sergio Cosia, y el doctor Ricardo Merlo, fiscal adjunto de Derechos Humanos, porque ellos fueron los representantes del Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tratar de desmenuzar todos los puntos, aquellos que todavía son oscuros para mucha gente. Vamos a tratar de sacarlo a la luz. Vamos a ver si hoy podemos tener más detalles de lo que fue aquel secuestro y esa investigación con la fiscal Sandra Quiñones. Antes de ir a la pausa, doctora, te invito a compartir Café Lavazza, un rico sabor, no te vas a arrepentir. Lo representa Café Par y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Después de la pausa ya iniciamos el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Sandra Quiñones, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, a vos y toda la teleaudiencia del Péndulo. Bueno, me imagino que como todo Paraguay habrá estado siguiendo atentamente lo que pasó en San José de Costa Rica en la Corte Interamericana. Sí, las partes que pude escuchar, porque poder seguir también porque estaba Con mucho trabajo. con mucho trabajo. Ajá. Y bueno, ¿y qué le pareció el resultado? No, realmente es sorprendente los miembros de la Corte Interamericana, la actuación de ellos. Ahora esperemos el resultado final, ¿verdad? Y la participación de nuestros representantes también. Bueno, usted que fue fiscal del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, efectivamente Arrón y Martí fueron autores, fueron parte del grupo que secuestró a la señora. Exacto. ¿Hay pruebas concretas Sí, hay. para demostrar que efectivamente fueron? Sí, hay pruebas concretas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, vamos a comenzar por el mismo momento en que se hace el primer pago. Sí. Ahí comenzamos nosotros. ¿Cuántos pagos se hicieron? Dos. 2 pagos. Nosotros empezamos a conectar el caso. En el primer pago, que estaba totalmente fuera del guión, vamos a decir, en donde el ingeniero de Bernardi había traído un grupo negociador inglés. Sí. Y en ese momento hacer el pago, que se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Pero el ingeniero no hizo así, dividió y él hizo la primera entrega. Y en la primera entrega el propio... ¿Por qué dividió? Él decidió eso. Decidió. Sí, Una él decisión decidió, unilateral. Sí, exactamente. Fuera de los consejos dados por los expertos así ingleses. mismo es, él mismo decidió. Entonces ahí él logra capturar la chapa de Cetrini. O sea, el vehículo que se acercó a retirar el dinero, el ingeniero logra capturar el número, quita una foto, logra capturar el número. Y recuerdo bien que era aproximadamente las 11:30 cuando me llama el ingeniero y me dice, esta chapa, necesito ahora saber. El doctor Latorre estaba, le llamo inmediatamente, el doctor Latorre estaba, recuerdo bien que en el YAT había una recepción, estaba justo con el intendente que era Enrique Riera en ese entonces. Llama, le pide al intendente Riera y ahí él le dice que a la mañana siguiente temprano ya tendría. A las 7 de la mañana me llama el doctor y me dice Gilberto Yamil Cetrini. Y entonces yo le digo, bueno, anoto. No, vení al despacho ya, me dice, porque esto no es como pensamos, es mucho más grande.
Entonces ahí Gilberto me explica quién es Gilberto Yamil Cetrini, empezamos a buscar todos los antecedentes, nos fuimos a la penitenciaría, encontramos que él pertenecía a un grupo, ¿verdad?, de la banda que le llamaban Banda de Choré. La famosa banda de sí. Choré de los 90. Bueno, ahí empezamos a conectar y empiezan, ¿verdad?, a llegar, las cartas pues llegaban en lugares muy claves. Y eso ¿En qué sentido claves? Y claves, por ejemplo, en la casa del mejor amigo del ingeniero de Bernardi. Después llegó en la casa de otra persona que el ingeniero, me acuerdo bien, me dijo, no quiero dar el nombre de esa gente, me dice, ¿por qué en la casa de esta persona? Me dice, muy pocos conocen que él es mi amigo, muy pocos. Después llegaba la primera carta para asegurar, llegó en la clínica de ojos. Eso también le llamó la atención, porque me dice, hace mucho el tema de mi suegro estuvo ahí, el papá de María Edith, pero ya llegó ahí, la enfermera que recogió le hizo llegar. Después 2, 3 cartas en la casa de la mamá de Arrom. Bueno, eran elementos indicadores de que había alguien que estaba pasando información. Inclusive a nosotros nos miraba todo mal el ingeniero, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, no nos diga más nada, pero siempre vigilábamos la casa. Me acuerdo que a uno de los estaba vigilando la casa de la mamá de Arrom y llega Guillermo con su señora, posteriormente vuelve a salir y al rato el ingeniero de Bernardi hace un llamado y dice mangas de inútiles. Recuerdo muy bien. ¿A quién le dijo eso? A mí. Sí. Son todos unos inútiles. Y bueno, ingeniero, ¿qué pasó? Le dije. No, y la gente no estaban ahí y todo. Y acaban de llegarme la carta, me dice. Y entonces nos comunicamos con el investigador y le preguntamos qué carta, quién entró. No, nadie. La única persona es que entró, aparte del hermano de la señora María Edith con su esposa, entró una persona de estatura media, rubia, creo que sí tenía un vehículo rojo, y primero llegó, entró a la casa, luego salió, y vimos que quitó algo y llevó, después salió y se fue. Se fue. Entonces eso le dijimos a Guillermo, y no, ese es Juan, dice. ¿Y quién es Juan? Le dijimos. El cuñado. Sí. Y Juan Arrom, el hermano de Marina, de mi esposa. Y bueno, esa fue la única persona que entró. Íbamos uniendo todos los elementos, ¿verdad? Después aparecen, ¿verdad?, los $350,000. Llega Marcos Álvarez a la sede del Ministerio Público trayendo la información. Voy hasta su casa y retiro los $350,000. ¿Por qué este señor hace eso? ¿Qué le motivó a traicionarle a Arron y a Martí? Yo varias veces hablé con él, aparte de su declaración, ¿verdad?, hablé con él varias veces. Yo tenía un contacto asiduo con Marcos, ya falleció en el 2014, sí. y le pregunté exactamente, eso es lo que nos cierra, le dije, ¿por qué? Y me dice, porque yo ya no estoy para eso, me dice. Y esto significa el comienzo de la guerrilla en Paraguay, me dice. ¿Y él te mencionó quién le entregó la plata? Sí, llegó Arrom, Víctor Colmán, Cetrini y Alcides Oviedo. Entonces le dice él, ¿y esta plata? Le dice, porque le pidieron a Marcos que guarde en un baúl todo Entonces le digo, ¿de qué es esta plata? Y se miraron ellos. Entonces le dijo él, ¿esto no es acaso de un secuestro? Le dijo. No es el secuestro que está en marcha, le dijo. Y le dicen que no. Y no, guarda nomás y todo eso. Entonces él, ya conociendo, porque dijo que Colmán se quedó un poquito más retirado en el vehículo, en su vehículo. En el vehículo creo que se le agarra a Colmán con los $50,000.
Entonces él ahí le dice que no me imagino que ustedes no están en este tema del secuestro, y se miran todos. Ahí él se acerca al Ministerio Público, vamos hasta la casa, me lleva hasta la casa y retiro los 350.000 dólares. Ajá. Bueno, entonces lo que se tiene son las cartas dejadas en lugares claves y de allegados al ingeniero de Bernardi o la familia Rom. Sí. El único que entró en un momento dado después y se encuentra la carta fue Juana Rom. Sí. Esos son los datos concretos sobre Juana Rom. Después él se baja al túnel donde estaba secuestrada María Edith y le dice: yo soy el jefe, esto es un secuestro y voy a salir a negociar con tu marido. ¿Y ella le reconoció? Ella le reconoce. Tenía un antifaz. Tenía un antifaz, sí. Tenía un antifaz. ¿Y a pesar de eso le reconoció? Sí, le reconoció. Y le dijo... No sabía en ese momento que era Juana Rom. Una vez que ella sale y nosotros le mostramos todas las fotografías, recuerdo bien, ella nos mira y dice: ¿cómo ya tienen todo? Yo recuerdo bien sus palabras. ¿Cómo tienen todo? Mira, es una mirada perdida otra vez ahí, que recuerdo bien, y me dice: ¿qué? Tienen todo, tienen todas las fotografías. Porque ella estaba muy choqueada, ¿verdad? Que prefería estar con sus hijos, todo es lo único que nos dijo ahí, y después continuamos, ¿verdad? Ya. ¿Quién fue el informante? ¿Quién es la fiscalía? ¿Quién cree que fue el informante que daba los datos para que se dejaran las cartas en lugares estratégicos? Y mira, hay muchas, yo no te puedo dar, no te puedo decir, ¿verdad? Porque sería irresponsable, pero de que había filtraciones dentro de la familia, dentro de la familia, que salía algo de la casa, evidente salía. Por ejemplo, Guillermo me dice en un momento dado: nadie, Sandra, sabe que ella se aplica Fluoxetine. Que toma un remedio solamente los para familiares y los más cercanos para las tiroides. Después, algunas preguntas claves que se le hacía, y los chicos decían: a mamá le gusta esto, a mamá le gusta aquello, ¿verdad? Y después la señora comentaba que eso mismo le daban de comer, sí, porque ella no quería comer. Tuvieron que inclusive darle suero. Ella bajó 8 a 10 kilos bajó en su cautiverio. Y cada vez que no quería comer, el castigo era irse al sótano. Bueno, ¿y cómo ella le reconoce a Martí? A Martí le reconoce cuando escucha su voz, y ella dice: es la persona que me apuntó con el arma. Y le llega a ver en la casa. En la casa donde estaba la señora de Bernardi, que fue allá por la doctora Cintia Lovera, había muchísimas personas. Muchas, ella siempre me hablaba, había una persona, me dice, que pasaba constantemente, se notaba que era morocha y media grande, me dice. Ella tenía, increíble es la señora cómo tenía todo en su, no olvidaba detalle alguno. Y me dice: bueno, como no podemos en base a eso, cuando cae Cecilia... Pero las personas que estaban ahí, ¿estaban con el rostro tapado o no? La señora, por ejemplo, esta señora, que... La Andino. La Andino, ella se tapaba una toalla. Carmen Villalba, cuando entró, que fungía de enfermera, ella sí tenía pasamontaña. Pero era increíble, la señora cuando vio sus características, ella dijo: esta es la mujer que hacía de enfermera. Después el guardia malo, que es Martí, que le apuntó el arma, me dice: inconfundible su voz, todo venía, él entraba y detrás de él entraba ya el otro y rezaba con ella, que ella lo reconoce perfectamente a Alcides Oviedo Brites. Alcides Oviedo Brites. Bueno, esos son los testimonios. La estrategia que sigue posteriormente a Ron y Martí, eso está en el manual de la FARC. Sí, está en el manual. Nosotros encontramos varias revistas, manuales que tenían
fuimos objeto de mucha burla, ¿verdad? Porque incautábamos eso. Sí. Pero se van a basar en revistas, pero era impresionante. Todas las indicaciones que la señora daba en su declaración se podía, y como, por ejemplo, las señas que se hacían, todo estaba en las revistas, en los manuales que ellos traían de las FARC. Después encontramos los bonos, unos bonos de aporte a las FARC. Había uno, no recuerdo de cuántos pesos eran, ¿verdad? Pero eso se encontró en la casa de Colmán. Después encontramos, y vino esto a tomar mayor fuerza cuando se le agarra también a Carmen Villalba, ¿verdad? Sí, en San Guinascue. Sí, en San Guinascue. Después Sí. ella logra huir. Sí. Posterior a después. Ese fue el día en julio, que Alcides Oviedo usó a sus hijos como escudo. Carmen, para que escape el marido. Sí. Y logran huir. Una buena parte del grupo logra huir. Setrini también entre ellos. Y fueron recapturados el 2 de julio del 2004. Ellos ahí se encontró completo un plan de todo lo que era, aparte del video, se encontró un plan en donde tenían los grupos, dice grupo de inteligencia, grupo operativo, grupo de captura. Tenían con alias. Por ejemplo, alias Claudio, alias... ¿Nunca pudieron saber a quiénes correspondían esos Sí, alias? sí. Por ejemplo, Claudio está hoy condenado a 35 años de pena privativa de libertad. Es Carlos Espínola González el que va supuestamente manejando la práctica. Leti era Magna Mesa, que tenía alias Mónica y Leti, así también le decían. Después Cristaldo Mieres era Vicente, Aldo Mesa era Juan, después estaba Javier, que le llamaban a Osvaldo Villalba, que después fueron cambiando, ¿verdad? Ya fue como comandante, ya le llamaban comandante Alexander, su comandante Santiago. Y posteriormente, cuando huyen, consiguen su refugio, salen del escenario de la investigación a Ronnie Martí, ¿cómo se llega? Lo que ellos hicieron, la denuncia contra la policía de que supuestamente fueron secuestrados, golpeados, eso también estaba contemplado en el manual. Ellos tenían que decir que fueron torturados por la policía. Eso consta en el manual. Los efectos distractorios siempre tienen. En varios de sus manuales, cómo tienen que distraer, cómo tienen que hacer la inteligencia, la contrainteligencia. Era increíble todo, y a medida que fuimos avanzando en las investigaciones de María Díaz, de Cecilia y las posteriores investigaciones con los otros secuestros, teníamos más informes sobre cómo ellos se estaban preparando. Y esta denuncia que presentan de que los capturaron agentes de la policía, ¿puede ser cierta? No. La denuncia, ¿no? No. ¿Por qué no? No, porque... Teniendo en cuenta la historia también, la historia de la policía paraguaya tampoco es de las mejores, ¿no? Pero en todo momento, lo que hoy estuve escuchando, porque yo no llevé la causa del doctor Era Sánchez, lo que estaba diciendo es que fueron totalmente desvirtuados todos los informes que ellos acercaron. Tenés que tener en cuenta, te imaginas, él le niega a muerte a Carmen Villalba. Y hay un informe de la penitenciaría del Buen Pastor. De constantes visitas. Constantes visitas cuando ella parte de la banda de Chores. Le niega a Alcides Oviedo informes en Tacumbú. Y de que le visitaba a Oviedo y a Setrini. ¿Son confiables y fidedignos esos informes? Claro, son confiables. No, estaban todos en el libro de control. ¿De control? Sí. Es decir, no es que son inventados para inculparlos a ellos. Absolutamente nada. Además, esas visitas no van a inculparle. Son elementos que demuestran más que ellos sí tenían un relacionamiento. Y después empiezan a aparecer, ¿verdad? Declaraciones donde ya ellos se conocían. Marcos Álvarez, que nos relata bien
También la vecina de Marcos Álvarez que relata que cómo vio que ellos llegaban a la casa de Marcos y también los otros compañeros, ¿verdad? Que en algún momento estuvieron en el seminario. También. Él va a estudiar teología justamente para hacer el reclutamiento. Y luego Carmen sale y dice, bueno, por más que ahora ellos nos nieguen, nosotros somos el brazo armado del Partido Patria Libre. Eso consta, eso sí, consta. Es un testimonio brindado por Carmen Villalba. La señora Carmen Villalba fue a la señora Mina Felicia Ángel. Ya cansados de que ellos tanto negaron. Le hicieron una entrevista en el penal, sí. Negaron y entonces ella dice, no, nosotros somos. Y había revistas del Partido Patria Libre donde Juana Rom hice redacción, y fue Carmen Villalba, todo, o sea, había tantos elementos que los unía y ellos seguían negando. Y bueno, una estrategia de defensa también. Sí, ¿no? claro, está en todo su derecho. ¿Esto cómo se liga con el tema de Ronnie Martí? El secuestro de María Edith, ¿cómo, para que sea usado ante la Corte y el próximo 8 de marzo todo esto se explique en el informe final que debe presentar el Estado paraguayo? Bueno, en primer lugar, ellos presentan esta situación, ¿verdad? Yo recuerdo bien que nosotros andamos por todos lados buscándole a María Edith, ¿verdad? Cuando no sabíamos realmente qué y en poder de quién podían estar. Recién cuando se hace la primera entrega, nosotros supimos que estaban en poder de un grupo de ideología izquierda, ¿verdad? Y es una forma de ellos mismos de distraer la atención. En ese momento, Carlos, y vos te imaginarás, nadie nos creía. Decían, no, secuestro en el Paraguay, no, decían. La pena era hasta 8 años. Por más de que nos sentábamos, hablamos, tuvimos Sanguinascue, donde estuvieron los colegas, y yo misma después me apersoné a incautar todo. Ahí se evitó una cantidad de secuestros. Tuvimos después otros lugares donde incautamos documentaciones, ¿verdad? Pero nadie nos creía y esto fue creciendo. Y hoy día... ¿Y cómo es que pudieron convencer a la opinión pública con medios de comunicación que incluso aseguraban que hubo un secuestro, que hubo un intento de mexicaneada por parte de la policía de la plata del secuestro? ¿Cómo se pudo instalar eso? ¿Cómo con el trabajo hicimos. Con el trabajo que empezamos a hacer. El trabajo formamos, el doctor Latorre reforzó el grupo de trabajo, ingresó el doctor Arrey, el doctor Riquelme, entonces éramos el doctor Pedro Velar, éramos 6 fiscales y nos dividimos el trabajo. Nos dividimos el trabajo y bueno, nuestro objetivo era demostrarle que sí existía esta agrupación, que sí existía esta asociación de criminales. ¿Por qué no estuvo en San José usted? No, no pude por motivos laborales acá en el país. ¿Pero usted también fue testigo? No. ¿No fue testigo de la causa? No. A pesar de ser la fiscal. No, en el tema de Ronnie Martí, sí, fui testigo, fui llamado a declarar. Sí. ¿Y declaró por vía escribanía? Declaré, en presencia de los fiscales en su momento declaré. Ahora no, en Costa Rica no fui designada. Para eso. Y bueno, y finalmente, ¿qué espera, doctora, de todo este caso? Bueno, yo espero que podamos tener un resultado positivo para el Estado paraguayo. No pueden oír los secuestradores que enlutaron al pueblo, porque con esto nace lo que hoy es el EPP. Y vos ya sabés lo que hoy es el EPP, ¿verdad? Tenemos militares, policías, civiles, tenemos ataques a diferentes lugares, tanto urbanos como rurales, extorsiones, amenazas, y seguimos soportando día a día. Hay más silencio nomás ahora, pero yo te digo que seguimos con los compatriotas que están en la zona rural, viven en zozobra por culpa de este grupo criminal que nace. El nacimiento, su génesis tiene en Juana Rom y su grupo.
Pero tan importante es Juana Ronda en el grupo. ¿O Claro fue? que sí, claro que ¿Qué sí. era el cerebro del grupo? Sí, sí, él junto con Martí, con que falleció, Omar Martínez. Sí, eran la cabeza pensante. Son estudiosos ellos. Sí, sí, eso Los sí. de No, izquierda Juan estudian era una mucho. persona muy inteligente. Sí, leen Es una mucho. persona muy inteligente, Juana Ronda, definitivamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir, compartir el favor. espacio, contarnos esto. Y la última pregunta, mira a la cámara y decirle al pueblo paraguayo que estás absolutamente segura de que Arrón y Martí formaron parte del grupo que secuestró a la señora María Lee. Por supuesto, Carlos. Sin ningún, mira, yo soy una de las investigadoras, fui una de las investigadoras, sin ningún temor a equivocarme. Está acusado, se elevó a juicio oral y público, hay pruebas. Es el ideólogo, el secuestrador de María Lee Gordón de Bernardi. Doctora Sandra Quiñones, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, que tengan buenas noches. Y a la Muchas otra la gracias. audiencia. A la vuelta de la pausa con el doctor Oscar Gemar Latorre y el senador Fidel Zavala, ya volvemos. Ya seguimos en otro bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Oscar Gemar Latorre? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Un placer estar acá. Gracias, doctor. Faltan pocos minutos. 4-2 estamos ganando. Excelente. Excelente. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? ¿Cómo anda usted? Carlos, un gusto para el doctor Latorre, mi respeto, mi saludo. Esto fuera de protocolo. ¿Sabe por qué él solamente dijo excelente, excelente? No, Por los 2 goles en contra. No es solamente por eso. Porque la esposa es nacionalófila, entonces ahí está el problema. bueno, y mañana Entonces se 14 cuida. es un día complicado, entonces hay que manejar las Exactamente, un día relaciones. complicado iba a ser, sí, efectivamente. Bueno, doctor, usted que es abogado, Sí. que estuvo en la corte como testigo, ¿qué le pareció todo el proceso? ¿Qué le parecieron los jueces? Usted que estuvo 10 horas allí escuchando todo, ¿qué le pareció? Fuimos para pelear en un terreno hostil. ¿Por qué hostil? Y por todo lo que se decía, Carlos. Y sin embargo, yo noté una amplitud, un deseo de conocer la verdad, más allá de lo que se estaba discutiendo estrictamente en la Corte Interamericana. Yo creo que de una sensación de pérdida antes de esa audiencia, yo me retiré muy estimulado porque es innegable que la Corte demostró interés de conocer el por qué estas 2 personas estaban imputadas y toda la historia que vino después de que ellos, como yo dije, sembraran la semilla de la industria del secuestro en nuestro país. Y una de esas víctimas está aquí presente, que podrá relatar todo lo que significa estar secuestrado. Y usted, senador, que acompañó también a la delegación, bueno, ¿qué sintió estar allí, mirarle al cerebro a uno de los cerebros, según los propios investigadores, de todo este grupo de secuestradores? ¿Qué sintió estar allí y qué le pareció el proceso, la audiencia en sí? Mira, sentimientos realmente de frustración, de imposibilidad de poder quitar la verdad en el momento, ¿verdad? Porque para mí era todo una farsa y muy bien actuado de parte de ellos. Y bueno, el movimiento, la actuación de los ministros de la Corte me pareció brillante, ¿verdad? Me pareció brillante en el sentido de que de ser el eje
¿verdad?, del juicio, ¿verdad?, la demanda contra el Estado de parte de unos ciudadanos por abuso, vamos a decir, De supuesto policía. de supuestamente policía, ¿verdad? Pasó a girar todo en torno a un secuestro. Noté que ellos efectivamente sí estaban interiorizados, por lo visto investigaron, leyeron la carpeta, los expedientes y también habrán acompañado un poco todo el desarrollo, ¿verdad? Entonces, concuerdo con el doctor Latorre en el sentido de que nosotros estamos en una situación, como yo siempre digo, estamos en la estaca negativa, ¿verdad? Y hoy estamos, vamos a decir, con una expectativa inclusive de que el Estado salga favorecido, ¿verdad? Porque indudablemente esto va a ser un robo a todos los ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Yo no creo que ellos vayan a hacer algo diferente a lo cual inicialmente se pusieron como meta, como objetivo, ¿verdad? Y cuando digo no es solamente esto, o sea, no es solamente el tema de a Ronnie Martí, sino esto hace parte de un plan mayor, y siempre digo esto, Carlos, ¿verdad? Y no, esto está en los expedientes, en las carpetas fiscales, ¿verdad?, en los documentos que se agarraron del EPP, en el campamento Alejandro Ramos, en Guiratí Orqueta, donde dicen perfectamente que ellos tienen la necesidad de un brazo político, de un brazo armado y de un brazo militante, ¿verdad? Esos brazos militantes son organizaciones intermedias, ¿verdad?, y con contactos a nivel nacional e internacional como mecanismo para financiarse, ¿verdad? Bueno, esto es una copia, el libreto de la FARC, ¿verdad? Secuestros, drogas, etcétera, etcétera. En Paraguay tal vez hoy no estemos todavía con la droga, pero el camino que va a seguir si es que efectivamente nosotros no peleamos contra este flagelo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, que es la copia fiel, ¿verdad?, por el cual pasó y fue casi un estado fallido, ¿verdad?, Colombia. Ahora, doctor, en algún momento de la audiencia, usted no negó la posibilidad de que la policía estuviese involucrada en el secuestro de Arrón y Martí. Los fiscales que estaban a su cargo, ¿le informaron que descartaron dicha posibilidad o, a pesar de todo, existen dudas acerca de la posible participación de policías en ese hecho? Bueno, te agradezco la pregunta porque evidentemente se entendió mal lo que yo dije. Lo que yo había señalado es que como había mucha confusión en los roles, nosotros no trabajábamos principalmente con la policía. Teníamos nuestro equipo de investigadores que fue el que fue construyendo la recolección de evidencias y eso nada más. Lo que yo dije simplemente es de que la denuncia de Ronnie Martí, que directamente fue dirigida contra 3 personas, 2 policías que estuvieron presos y un funcionario de fiscalía que también fue imputado, definitivamente, categóricamente, fue falsa. Por otro lado... Pero es categórico, eso se puede demostrar eso en cualquier juicio, doctor. Mira, en el caso del comisario Gamarra, el día en que supuestamente Arrón y Martí habrían sido capturados, él estaba participando de un procedimiento policial fiscal con presencia de miembros de la prensa. Y hay videos de ese procedimiento. Y no conozco exactamente en qué causa fue. El diario de la época justamente dice: los rostros de la tortura identificados, supuestamente Anuncio Martí reconocía a estos policías como parte del grupo que los secuestró. Correcto, pero no hay solamente testimonios, sino que hay fotografías, videos que demuestran que esas personas no pudieron estar a la hora indicada. Y por el otro lado, Carlos, eso se demuestra con testigos, con el adicional
de que en este caso hay fotografías y hay videos y hay testimonios de periodistas. Pero además de eso, si Aarón y Martí estuvieron privados de libertad, siendo torturados entre el 17 de enero y el 30 de enero del 2002, ¿cómo es posible que Aarón haya realizado llamadas telefónicas desde su celular al teléfono del profesor Rez, que luego fue su testigo estrella? ¿Cómo es posible que él haya denunciado que el 19 de enero del 2002, fecha de la liberación de la señora de Bernardi, él extraviara su registro de conducir, según denuncia que él mismo presentó y firmó ante la comisaría de Itá? Y esto ha sido reconocido por el abogado y también por el propio Aarón. Por otro lado, la señora de Bernardi declara haber visto a Aarón y específicamente a Martí el día 19 de enero. Lo identificó como el guardia malo, quien con una metralleta apuntándole le dio las últimas instrucciones. Entonces, con esos elementos y con lo que hoy se tiene con la declaración del doctor Lemire, que dice que examinando el diagnóstico y comparando las lesiones que aparecen consignadas en él con las fotografías y videos de estas dos personas, hay varias lesiones que no corresponden, que no se visualizan. Entonces, se generan unas dudas muy fundadas para sospechar hasta del contenido de ese diagnóstico. Y finalmente, el día de la aparición, parecería que fue un montaje bien preparado, donde esperaron a los medios de prensa, a los vecinos, a todos posibles testigos para dar inicio al acto de aparición, ¿verdad? La verdad es que yo estoy sorprendido porque no pensé que en el planteamiento de la Corte serían tan burdos en sus argumentos, porque ellos pretenden ahora de que existía una conspiración y que pretendía involucrar al Partido Patria Libre de manera que ellos se confesaran responsables del secuestro, pero vinculando a determinadas facciones políticas, concretamente el oviedismo, y a empresarios, dijo Aarón. Ahora, yo recuerdo de que cuando se dio esa versión, personalmente salí al paso negando cualquier dato que nos permita sostener esa hipótesis. Entonces, generar una situación tan grave como privar de libertad a dos personas, torturarlas, para sacar un testimonio que, como vos sabés, la declaración indagatoria no constituye prueba, que podría ser modificada 50 veces si es que eso es intención del imputado. Entonces no tenía ningún sentido. El dinero pues ya lo teníamos recuperado. El 19 de enero con el procedimiento en el domicilio de
de Colmán. Se recuperaron $50.000 que también habían sido parte de lo que pagó el ingeniero de Bernardi. Entonces, yo la verdad es que de cabo a rabo hoy puedo concluir y con absoluta certeza de que esto fue simplemente un montaje para seguir el protocolo de defensa que ellos tienen establecido. Cuando usted estuvo secuestrado, ¿llegó a escuchar, entablar conversaciones o escuchó conversaciones sobre cómo tienen que actuar? Algo que dijera de que a usted le hizo pensar, no, todo, en realidad todo esto es un montaje y es parecido a lo que alguna vez escuché. ¿Algo de eso pasó? ¿Se pudo enterar usted o estaba totalmente aislado? No, yo estuve aislado, ¿verdad? Ahora sí ellos tienen su manera de actuar en el sentido, o sea, su protocolo, ¿verdad? Sí. En el sentido de cómo tratar a, vamos a decir, a los secuestrados, ¿verdad? La manera de romperla psicológicamente, la manera en que tienen que presionar una vez liberado, y vuelvo a decir, ¿verdad? El manual del EPP que se encontró, ¿verdad?, en el campamento de Alejandro Ramos en Iuratea Orqueta, hablaba sobre, no en el detalle que comentaba el fiscal, pero mencionaban ciertas cosas, ¿verdad? Inclusive medio de escape, y hay algo que me llamó un poco la atención durante mi cautiverio, ¿verdad? De que ellos tenían una fecha de vencimiento para mi cautiverio porque tenían un encuentro importante. Esa declaración la hice ante la fiscalía. Ahora, ese encuentro importante no sé si era con gente local o internacional, o de la FARC. De la FARC que tenía que venir, o de repente gente que tendría que venir para encontrarse con ellos, ¿verdad? Cosas que pude escuchar también es de que ellos le tendrían que pagar algo a alguien, ¿verdad? Por haberlos hecho asesorado y por haberlo hecho vaqueano, ¿verdad? Porque realmente era una zona donde ellos se movían como con total conocimiento del terreno, y indudablemente estuvieron ellos, a medida que nosotros íbamos avanzando de campamento en campamento, iban apareciendo cosas, ¿verdad? Como paneles solares, hacha, machete, equipo de radio. Está todo preparado. Equipo de computadora. En síntesis, una logística de novela. Una logística de novela. En síntesis, a medida que nos mudábamos de campamento, no es que íbamos al azar a cualquier campamento. Íbamos a un sitio predeterminado, ¿verdad? Donde ellos tenían enterrados sus cosas, inclusive sus provistas, ¿verdad? Muchos de los, vamos a decir, procedimientos que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta, se encontraron bidones con pedazos, con cecina adentro, con fideo, con arroz, ellos entierran, ¿verdad? Tienen ellos su manera de manejarse. ¿Qué quiere decir fecha de vencimiento? Su secuestro tenía fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significaba eso? Que para una fecha X... Si no había pago, lo liquidaban. No. No quiero decir eso, Carlos, eso no escuché, ¿verdad? De que ellos tenían que cerrar el negocio, no sé si iba a salir favorable o no, realmente nunca me pregunté esto, ¿verdad? Pero ellos tenían, vamos a decir... Plazos. Terrible. Sí. ¿Y cómo se... A ver, cuéntele el audio, ¿cómo se siente un secuestrado? ¿Cómo se siente? Si usted pudiera narrar y decirle en pocas palabras, ¿cómo se siente una persona secuestrada totalmente aislada y en manos de esta gente? Mira, yo creo que todos los secuestrados del mundo han de compartir esta opinión conmigo. En un momento uno vive una situación de desesperanza, pasa por una situación donde efectivamente piensa no en uno mismo, sino en la familia, ¿verdad? En los hijos, en la señora, en la madre, toda la persona que realmente desconoce y tiene un futuro incierto sobre el paradero de uno, ¿verdad? Uno, estando dentro del cautiverio, se siente tranquilo porque se siente con vida, ¿verdad? Y tiene una pelea interna. En el momento que
en todo momento te quieren quebrar psicológicamente, porque uno quebrado psicológicamente es un libro abierto en el sentido de que vos podés comentar todo sobre tu situación familiar, la situación económica, contactos, pueden hacer trabajo de inteligencia con un círculo cercano tuyo, ¿verdad? ¿Y de qué manera le quieren quebrar? Y te quieren quebrar psicológicamente de varias maneras, ¿verdad? Una de las primeras era, yo estaba sentado atado al árbol ahí en la hamaca y comentaban de que había una discusión en el campamento, porque habían 2 campamentos, ¿verdad? Un campamento chico que era mi hamaca con 2 guardias, vamos a decir, y un campamento más grande, ¿verdad? 50 metros más adentro, metido en el monte, donde ahí ellos, estaba el campamento mayor, ahí ellos cocinaban, se reunían y se escuchaban niveles de discusión, ¿verdad? Que no eran usuales, ¿verdad? Pero a propósito. No sé si a propósito o no, yo estimo que a propósito, ¿verdad? Y de repente viene, en algún momento yo estaba atado a la hamaca, se genera una discusión entre los guardias, ¿verdad? Que se había tomado la decisión que me iban a matar, y que el otro guardia le decía, pero ¿por qué si todavía no tenemos condiciones, es una buena persona? Había una discusión entre ellos y en un momento, horas después me levantan, me llevan para una parte ahí de una orilla del monte y me comienzan a hacer cavar un pozo, ¿verdad? Y ahí yo dije, bueno, me despedí de mi familia, me despedí y después me decían, no, es para buscar agua nomás. ¿Cuántas veces le hicieron eso? Me hicieron 3 veces, ¿verdad? Hay un video, en realidad están las imágenes, fotografías son las que circulan, pero hay un video donde estoy yo y ellos todos vestidos con todos los atuendos militares, ¿verdad? Y con la cara cubierta en ese entonces, con una bandera del LPP atrás, ¿verdad? Y donde me levantan, me llevan, eso ya después del pago del rescate, y yo dije, bueno, ahí también me despedí de mi familia. Pero lo que te quiero decir, Carlos, ¿qué es lo que piensa un secuestrado? En todo momento yo dije, ¿qué pasa si trata de hacer un intento de recuperar a la víctima, ¿verdad? De rescate? Y me dicen, vos tenés que acompañarnos a nosotros. Nosotros te vamos a defender con la vida. Ahora, si no nos podés acompañar, te vamos a matar. Y cuando muere esta familia, esta pareja, natos los alemanes, realmente yo me quedé muy, muy sentido, porque ahí dimensioné y entendí lo que ellos estaban queriendo decir. Pero como secuestrado, como víctima, a partir del día 60, uno ya pierde todas las esperanzas, ¿verdad? Yo, 94 días, hay gente que tuvo 267 días, no quiero ni pensar en eso, Carlos, ¿verdad? Pero cuando uno pierde las esperanzas, lo único que quiere es que todo se acabe y pronto. Ya no le interesa más de qué manera, ¿verdad? Pero ese sufrimiento, esa angustia, ¿verdad? Lo único que uno pide es de que tener una cristiana sepultura y que, vamos a decir, tu familia pueda saber de tu destino, ¿verdad? ¿Qué le parece, doctor? Muy duro. Pero es una cruel realidad que afectó a mucha gente, a demasiada gente. Y lamentablemente hay voces que siguen levantándose para defender a estos secuestradores. Porque acá la gente no comprende de que en la medida que esta gente tenga protección, en la medida que esta gente genere ataques al gobierno de turno por falta de eficacia, en esa misma medida ellos se fortalecen. Y esta lucha no es precisamente fácil, Carlos. No es entrar al monte y encontrarlos. Eso no es así. Y fíjate simplemente en aquel video del chico o de los chicos que en un acto político de Patria Libre desfilaban y hacían discursos de altísimo contenido ideológico. Y esos chicos, si uno calcula la edad de esos chicos, tienen que ser los soldados hoy día. Son los soldados porque a los 10 años tienen el cerebro totalmente lavado. Entonces, la lucha no es sencilla, Carlos.
quiero hacer una aclaración y discúlpame si te retrotraje a cuestiones que me imagino querrás olvidar. No hay problema. Y que sé que por la experiencia es difícil, ¿verdad? Pero uno tiene su mecanismo de defensa también mental. Cuando te preguntaba eso, ¿qué sentía un secuestrado? En realidad lo que quería, de alguna manera, era que la gente escuchara de primera mano una persona secuestrada qué actitud se tiene cuando se es liberado. ¿Qué actitud se tiene? Es decir, uno quiere huir lo más lejos posible del lugar donde está recluido. Sí. ¿Verdad? No volver a entrar a la casa para retirar unas pertenencias, unos medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que a mí particularmente el día que fueron liberados a Ronnie Martí me llamaba la atención. Yo, sin ser secuestrado, ni mucho menos, me imaginaba, lo único que uno quiere es estar lo más lejos posible de ese lugar. Pero no tranquilamente, es decir, y después todo lo que se estuvo demostrando, la barba bien cortadita, cuando te encontraron, te vimos a vos con la barba así, el cabello, era impresionante, ¿no? Totalmente otra actitud. Simplemente por eso te preguntaba eso, senador. Está correcto, Carlos. Está correcto. Mira, es así como vos mencionás, ¿verdad? Y cada uno tiene una manera de llevar adelante, vamos a decir, el post-secuestro. Hay gente que tiene un duelo más largo, hay gente que quiere olvidarse y nunca más hablar ante la prensa. Yo siempre digo esto, que en algún momento yo podría haber salido a contar y a decir, pero simplemente iban a ser palabras o contenidos que nosotros íbamos a vertir en un saco roto, ¿verdad? Porque no iba a tener ningún efecto. Cuando la secuestraron a María Edith de Bernardi, yo mismo era escéptico, ¿verdad?, en relación a si existía o no existía el grupo armado, hasta que de repente me veo preso caminando en el medio del monte y secuestrado, atado a una hamaca, a un árbol, ¿verdad? A partir de ahí, como yo siempre dije, todo lo referente a este grupo, y cuando vuelvo a decir, no es solamente un brazo armado, son tres pilares, ¿verdad? Un brazo político, un brazo armado y un brazo militante, que son los famosos, y no quiero desvirtuar la lucha campesina, ojo, que quede muy claro, ¿verdad? Hay que separar bien, hay una fina línea que separa, pero hay movimientos, y no solamente campesinos, organizaciones intermedias, ¿verdad? Organizaciones supuestamente de derechos humanos, ¿verdad? Que solamente los defienden a ellos y se olvidan de las víctimas. Entonces vos agarrás y decís, la pucha, pues espera un poco, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Yo tuve mi duelo, lógicamente me encerré por un tema de decir, bueno, yo quiero pensar bien qué voy a hacer por un tema de seguridad, por mi familia, ¿verdad? Precautelando un poco la seguridad, pero como le dije a mis chicos, ¿verdad? Porque me decían, papá, ¿por qué vos no hablas de este tema acá dentro de la casa? Si bien ellos saben todo lo que yo pasé en el mínimo detalle, ¿verdad? Pero no hablo como lo hablo hoy, ¿verdad? En todos lados, ¿verdad? Porque le dije, mira, una página oscura en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que dar vuelta, la vida tiene que continuar. Pero si uno tiene que hablar, y es la decisión que yo la tomé, Carlos, ¿verdad? Si uno tiene que hablar para que la ciudadanía escuche, ¿verdad? Dimensione, ¿verdad? Pueda tener noción de lo que es este grupo, ¿verdad? Y qué es lo que nos espera, voy a hablar y vamos a hablar. Y esto mismo lo repetimos, ¿verdad? Y dijimos con el grupo de víctimas, ¿verdad? Que nos juntamos para llevar adelante la campaña Ni un dólar más para el secuestro. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por venir. No, Carlos, y disculpame que remueva algunas cosas, ¿sí? Tenemos que hablar, y tenemos que decir, yo siempre digo, no es síndrome de Estocolmo, yo no quiero que escuchen mi verdad, tal vez no sea la verdad de todos, ¿verdad? Pero que quede en el subconsciente de las personas y el tiempo, ¿verdad? Irá diciendo si estamos en lo correcto o no. La verdad siempre llega, aunque tarde, pero llega. Gracias, senador. Doctor, muchísimas gracias por venir también. Gracias. Y bueno, vamos a ver a partir de marzo qué es lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ojalá que tenga un final feliz para el Estado paraguayo. Gracias, doctor Latorre. Sos un capo y te agradezco que venga así. Realmente un capo. Al contrario. Sí, ¿verdad? Realmente un capo. Muchas gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa, con los representantes del Estado paraguayo en San José de Costa Rica, el doctor Sergio Cosia, procurador del Estado, el doctor Ricardo Merlo, fiscal adjunto de Derechos Humanos. Ya volvemos.
¿Qué tal? Buenas noches, doctor Sergio Cossé. ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Doctor Ricardo Merlo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Carlos, por estar en tu programa. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron? Usted que fue el principal representante ahí, el vocero del Estado paraguayo, doctor Cossé, ¿qué conclusión trae de San José de Costa Rica? Todas positivas, Carlos. Positivas, Carlos, en el sentido de que nosotros teníamos un temor por la actitud de la comisión respecto a esto. De hecho, se nos señaló mucho como que criticábamos cosas y nosotros, el Estado paraguayo nunca criticó nada, siempre se alertó, siempre tomó precaución y siempre visualizó lo que estaba ocurriendo, es todo. Nosotros fuimos señalando lo que nos parecía incorrecto de parte de la comisión y teníamos el temor por la actitud de la comisión de qué es lo que podría ocurrir en la Corte, ¿verdad? Por supuesto, cuando llegamos ahí, como dijo el doctor Edgar Sánchez, está diciendo eso, cuando llegamos ahí nos dimos cuenta de la objetividad y de la forma clara que ven los jueces de la Corte el sistema y nos quedamos mucho más tranquilos. Tuvimos positivamente la presencia del presidente allá, la presencia del Estado apoyando a las víctimas. Eso te demuestra un país unido, unido desde la cabeza hasta la última víctima y la liberación de las víctimas. ¿Por qué liberación? Yo te digo, Carlos, eso casi vale todo lo que estamos haciendo. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo y las víctimas, vos le ves hoy a Fidel, le ves a María Edith hablando, al hermano de Lindström, diciendo, contando el dolor que se siente de esto, demostrando gente que realmente sufrió este flagelo, todo lo que está pasando. La señora María Edith dice, nadie se merece, no le deseo esto ni a mi peor enemigo. Y esa liberación que se siente en ellos, en transmitir su mensaje y en estar fortalecido frente a la ciudadanía, frente a la gente, eso no tiene precio, Carlos. Y es más, yo hoy le dije a Ricardo y le digo a todos, y no me da vergüenza, siento un poco de pena en el sentido de decir, ellos hoy nos fortalecen a nosotros. Las víctimas hoy son nuestro respaldo para decir, no dormí 6 días, estoy defendiendo esto, tengo que practicar una audiencia en la que tengo que entrar en media hora, tengo que hacer todo esto, estoy haciendo por una causa justa, estoy haciendo por algo que no es mío, no es el procurador, no es Marito, es la gente, es el país. O sea, el país está unido en esto. Nadie quiere tener temor de ser secuestrado y este es un flagelo que tenemos que terminar y estamos todos unidos para que termine. Ahora, hay una cosa que la Corte llamó la atención y le traslado la pregunta, doctor Merlo. ¿Por qué no se investigó si efectivamente alguien le tuvo secuestrado a Ronnie Martí? Después de haberse investigado la situación de los policías acusados, ¿por qué no se siguió con la investigación para determinar realmente qué pasó? Si fue un autosecuestro, efectivamente, si no existió, fue todo un teatro, o si efectivamente alguien intentó sacarle algo, sacarle plata o algo. ¿Qué pasó de la investigación? ¿Por qué no se siguió? Si existían todavía cuestiones que investigar. Bueno, lo que ocurre es que todas las líneas de investigación salen de víctimas, de supuestas víctimas, ¿verdad?, que hacen la denuncia y dicen, estas personas fueron las que me secuestraron y me torturaron. Entonces se siguen esas líneas de investigación, todas. Y las que ellos dijeron. Las que ellos dijeron, absolutamente todas. Todas. Eso se agotó en 14 tomos de trabajo. Hay una cosa que no entendí tampoco y no me pareció claro. En algún momento dado, a Ron y la hermana dijeron como testigos que ellos no confiaban en la policía y no confiaban en la fiscalía. Quisieron con eso justificar algunas cosas que no hicieron, pero al mismo tiempo presentaban acciones para ser investigadas. ¿Me equivoco o es así? Así mismo fue. Es decir, ellos siguen pidiendo cosas al Poder Judicial de Paraguay, incluso el año estando pasado. ya como desde el Brasil. Entonces, esas son señales claras de que ellos
están depositando su confianza de vuelta en el sistema. Carlos, Es más, ellos piden, perdóname, ellos ellos utilizan el derecho a peticionar. Ellos en el año 2009 solicitan ser indemnizados como víctimas de la dictadura. O sea, a ese nivel llega. En el año 2018, no te estoy hablando hace 10 años, en el año 2018 ellos presentaron un habeas corpus. Sí. O sea, ellos nunca dejaron de activar la jurisdicción ni ningún elemento que ellos puedan utilizar. Nunca. De hecho, 2 días antes de proceder a su fuga, Arrom declara en el expediente confiar en la justicia. 2 días antes. Y 2 días después de eso, yo tengo esa declaración, está en el expediente. 2 días después, se dan a la fuga. lo que ocurría es que unos días después era ya el juicio oral. Allá el juicio oral. Donde ellos tenían que declarar. Claro, ellos tendrían que Por el presentarse. caso María Edith. Por Sí, el caso de María Edith estamos Donde hablando. ellos podrían ser condenados, Totalmente. Así mismo. ¿verdad? Y ellos unos días antes dicen, y está justamente, nos llamó mucho la atención cuando vimos en el acta de la audiencia, que dicen que ellos confían en la Fiscalía y confían en la justicia paraguaya. Y lo firman. Y es más, ellos en la investigación por su secuestro, ellos al equipo que se conforma de Edgar Sánchez, de Carlos Duarte y de Adolfo Marín, no lo recusan nunca. Nunca, a ninguno, A ninguno. a ninguno. Nunca los recusaron, nunca los denunciaron, ni a los jueces tampoco. O sea, ellos se sometieron a la justicia en plena confianza. De hecho, de la declaración de Juan Carlos Duarte, que se hizo por escrito, él manifiesta cómo las hermanas Arrón tenían unas sillas en su despacho, porque estaban todo el día ahí. Y se sentaban y le pedían que saque oficio, que hagan investigaciones, y toda la fiscalía trabajaba para ellas. Bueno, y por otro lado, hay una cuestión que también para el tribunal no quedó muy claro, que todavía existen procesos a ser llevados en la justicia en el caso Arrón Martí, que no se agotaron las instancias. Creo que usted en su alegato reconoció las lesiones. ¿Verdad? Que hubo lesiones en los cuerpos de Arrón y Martí. No, ¿Verdad? no, Y que seguía la causa abierta por tortura. Pero después el subprocurador, creo que es, Sí, el que habló, sí, Renzo. creo que metió la pata. No. Porque reconoció, dio a entender que sí reconocía la lesión, pero que no era muy grave como para hacer tortura. No, te explico. Y entonces la corte agarró y le dijo, bueno, expliquen bien Sí. el 8 de marzo qué es esa cuestión de que las lesiones no son tortura, pero estaban en el cuerpo y compañía. Ya, te quiero aclarar, hay dos cosas. En primer lugar, quiero aclarar que al Estado paraguayo le hicieron una sola observación. A nosotros nos hicieron solamente esa salvedad respecto a la Exacto, lesión. exacto. El resto le quedó claro en nuestro alegato a todos los jueces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, en la Corte Interamericana, es una corte muy técnica. Se basa en estándares que ellos mismos hacen con su jurisprudencia. Para que se configure la tortura se necesitan 3 elementos. Nosotros decimos, no se dan los elementos de la tortura. Incluso si hay lesión, pueden no darse los elementos de la tortura. Eso es todo lo que se dijo. Explicar eso en ese momento es más difícil, iba a confundir, como de hecho lo hizo. Hablar de eso confundió en el momento. Pero sin embargo, nosotros lo que estamos sosteniendo y vamos a aclararlo el 8 de marzo por escrito, es una cuestión de que los elementos que configuran la tortura no se dan. No se dan, incluso si hay lesión. ¿Por ¿Cuáles qué? son los elementos para que se dé una tortura? 3 son los elementos. O sea, lo primero que haya, obviamente puede haber lesiones, tortura con lesiones o psicológica. Por otro lado, para lo que es la Convención de Lucha contra la Tortura, habla de gravedad, que tengan efectos. Nuestro Código Penal, y acá es donde se hacía complejo explicarle en ese momento, nuestro Código Penal no tiene esa exigencia. Si uno sufre lesiones y se le suma que fue por un agente del Estado, el segundo elemento, y que tuvo una finalidad como obtener una confesión o algo por el estilo,
Entonces ahí se dan los elementos de la tortura. ¿Qué nosotros tenemos en el caso de Ronnie Martí? Tenemos lesiones que hoy estamos cuestionando fuertemente con los informes del doctor claro. Lemire. Y por otro lado, ¿qué es lo que falta? Falta el agente del Estado, porque todas las personas que ellos dijeron que se investiguen Sí. fueron investigados y finalmente Pero es confiable esa investigación. Totalmente. 14 tomos de Sí, investigación. Totalmente. Nosotros No fue un invento para proteger a la No, policía y sacarse. no. Seguro. No, Ustedes pueden confirmar eso. totalmente. Claro. Con No seguridad, solo fue Carlos. confirmado por nosotros, o sea, fue confirmado por jueces, por camaristas, por miembros de corte que ratificaron en todos los términos el pedido de sobreseimiento hecho por la Fiscalía. 85 diligencias consideradas pertinentes que el Ministerio Público diligenció a pedido de ellos. Más de 200 diligencias propias del Digo, Ministerio exacto, Público. son 245 diligencias, 111 fueron pedidos por ellos, de las cuales 85 se diligenciaron y las otras se justificaron el por qué Sí, no. sí, recuerdo. O sea, Recuerdo que por explicaron ejemplo, eso. ellos habían pedido el extracto de cuenta de la señora de Antonio de Bernardi y el juez le dice no es pertinente para la investigación. O sea, ese tipo de cosas hacían. Se quedaron de lado. Se dejaron Se de lado, dejaron de lado. pero también de esas 26 que no se diligenciaron, que ellos pidieron, más de la mitad, 15, no se diligenciaron porque ellos impedían. Su propia diligencia ellos impedían. Por ejemplo, cuando que comentó Edgar Sánchez en su declaración testifical, cuando se le dicen, le piden un identikit, ellos piden. Se va a Ron y dice, sí, hace un identikit, y Martí dice, no, yo no voy a hacer. Y ellos, eso ya cuentan como una diligencia pedida por ellos no realizada. Pero es que él se negó. Él dice, yo ya sé bien cómo era la cara. Y se niega a hacer el identikit. Eso consta todo. ¿no? Consta todo. O sea, Y es yo te digo, importante Carlos, lo de consta Martí, todo. Carlos, porque fíjate que él, cuando le piden el identikit, él dice, yo ya dije quiénes son y los Ya dije. identifiqué. O sea, abrir nuevas líneas de investigación tiene que tener algún sustento. Y ya se agotaron las líneas de Es investigación. decir, ellos no brindaron más datos que pudieran abrir. No, en Y absoluto. ustedes tampoco, tampoco en la Fiscalía encontró elementos como para abrir otra línea de investigación. Así mismo. Así, bueno. Ustedes hablaron de torturas psicológicas, ¿verdad? Es decir, usted me dijo que la tortura, puede ser física o psicológica. Bueno, ¿qué pasó con el tema Ron y el tema psicológico? ¿Qué es lo que consta en el expediente acerca de lo que él declaró para ser beneficiado como víctima de la dictadura y con lo que se presentó como tortura psicológica en el expediente? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que ocurre es que se usa el mismo dictamen El mismo que se dictamen. genera en el Sanatorio Migón en el año 2002 para justificar el pago que reclaman por la época de la dictadura. Y el mismo médico El hizo. mismo médico. El mismo médico. Es el mismo. Es decir, que hicieron una fotocopia. Es el mismo dictamen. No es que cambió una coma, nada. O sea, él dice el mismo dictamen para ambos casos. Y con eso no se puede... Y con la firma del mismo médico. Sí, Así mismo. ¿Y qué pasa con el médico? ¿No se le investiga así al médico? todavía no. ¿Pero se le podría investigar? Si es que Y- todavía... Claro, sí, es que no, hay que ver porque, fíjate, es muy difícil que la gente, que llegue a conocimiento, o sea, hoy... Pero está en el hoy- expediente eso, Está en ¿no? el expediente hoy. También te quiero referir eso también. Muchas cosas pasan desde que nosotros encaramos esta defensa. Una de ellas es justamente la desvirtuación de las lesiones. Eso pasa ahora recién. Eso ahora, con la pericia que se hace ahora, recién se sabe. Ahora se comprueban varias situaciones. ¿Y por qué no se hicieron antes? ¿Por qué los investigadores no hicieron antes? Porque es sencillo, le trataron a Ronnie y a Martí como víctimas. Sí, siempre se le Entonces, incluso el informe médico, que no es una junta médico legal, porque resulta que se juntaron unos médicos, pero no es una junta médico legal, porque ninguno de ellos tenía autorización judicial, ni presentó informes, ni nada. El Estado le creyó a Ronnie y a Martí. Claro. Investigó exhaustivamente todo lo que ellos dijeron. Y cae lo que ellos dicen. Dicen, estuvimos con una persona que nombran que había trabajado en la corte. Esa persona estaba en Francia dando una charla en la fecha que ellos dicen que se reunieron. El director de inteligencia hoy Sí. día. Así mismo. Y bueno, y así cada Ellos uno de los hablan, que dicen,
vino el juez Marcos Com como y él no era juez. O sea, no, aparte de desvirtuó, dijo que fue una mentira falaz la que Totalmente. dijeron en Costa Rica. Leí que dijo el doctor. Así mismo. ¿Cómo? después hay otra realidad también, el tema de ellos, fíjate cuán maquiavélico fue la situación, que ellos tenían orden de captura en la causa de María Edith. Sí. Y ellos, con una turba de gente, de sus familiares y adeptos, impiden que lleguen los fiscales, impiden que llegue la policía y impiden que cumplan la orden de captura. ¿Por qué? Porque ya se los empezó a tratar como víctimas. Pero no es que se los trató como víctimas dentro del marco de la investigación, sino ellos mismos impidieron que se llegue hasta ellos. ¿Y ustedes creen que ese es el objetivo? ¿Era el objetivo? Absolutamente. Obviamente tenemos que más adelante se hace manifiesto esto por escrito, Sí. que es en el acuerdo que quieren cerrar con el Estado paraguayo, donde una de las cláusulas es muy clara. Ellos piden la impunidad, piden que todas las resoluciones en el caso de María Edith que vayan en su contra sean dejadas sin efecto. Eso fue lo que quiso negociar el procurador García en su momento. No prosperó. No prosperó, Pero eso sí. fue. Eso fue una parte- de las condiciones que es ellos parte de lo pusieron. condi- de lo Sí, es una la cláusula. frase exacta es, el abogado de Arrón dice, es de interés de esta parte. Y el punto 3 es que se declara la nulidad de toda la investigación que se le sigue a ellos por el caso de María Edith Borondé de Bernardi. Esa era la condición para que ellos desistan de esta acción. ¿Y eso fue aceptado por el procurador? Eso no prosperó. En ese momento. No, yo sé que no prosperó, pero ¿no prosperó por qué? ¿Porque el procurador rechazó o porque la fiscalía se opuso? La fiscalía tuvo un dictamen en ese momento diciendo que no se podía hacer ningún tipo de negociación. Y fue muy claro en ese entonces el doctor Rubén Candia Amarilla. Y fue la postura del Ministerio Público. Y finalmente... ¿Y quién inició las negociaciones con los abogados de Roy Martí? ¿Fue el Estado a través de la Procuraduría o fue el abogado que se acercó hasta la Procuraduría intentando un arreglo? Ustedes no saben eso. No sé, según las manifestaciones de Lisboa, que Lisboa era el abogado cuando eso, fue de mutuo consentimiento. O sea, él dice que le llamaron para hacer la negociación. Eso dice Lisboa. Es decir, del Estado le llaman a Lisboa para tratar de Sí, negociar. Sí, eso dice Lisboa. No sé si es cierto o no, porque yo varias mentiras ya le descubrí a ese señor, pero igual. ¿Y hay algún escrito sobre eso? Hay un acta que se Hay un hizo en acta. aquel momento y por eso ¿Y el dónde procurador está te el está acta? diciendo ¿Se la puede frase. Está en el acceder? expediente, ¿Se sí. puede acceder a ese Sí, sí. acta? Sí. ¿Y quién firmó por parte del Estado? El doctor Enrique García, el procurador de la época. Bueno, el procurador es el representante del Poder Ejecutivo ante el sistema de justicia, ¿no? Sí. Para, Ante el sistema los- interamericano. o sea. Exactamente. Todos los problemas legales que pueda tener el Poder Ejecutivo se maneja a través de la Procuraduría. Es así. Es así. Ese es el concepto básico. Ese es el concepto básico. Entonces, ¿el presidente quién era? Lugo. Entonces, cabe suponer que esto tuvo que haber sido con conocimiento del entonces presidente Fernando Lugo. O si no, el procurador no hace nada, ¿no? Al menos esta Procuraduría no hace nada sin conocimiento del presidente. O sea, es el abogado, nosotros somos los abogados del presidente. O sea, el presidente Lugo tenía que saber esto. ¿Y cuánto? ¿Había un monto que de resarcimiento, en ese acuerdo se establecía algún monto de resarcimiento o era simplemente que se quede sin efecto todos los temas legales en los que estaban implicados? Pedían resarcimiento sin establecer monto. Ya pedían. Sí. ¿Eso fue en el 2012? No, 2008. 2008. Sí. Ajá. En el 2008 se acepta por parte de la comisión la denuncia. O sea, lo que sería el reclamo de ellos. Cuando eso no era simbólico lo que pretendían, ¿no? No, cuando eso ya estaba... No, en realidad ellos ponen el monto en el año 2017 con su ESAP. El ESAP es la demanda propiamente dicha. Ahí ellos ponen los 63.705.000 dólares y los detallan como quieren. No justifican nada, no hacen nada, pero piden esa suma. Y después lo que todos vimos, que redoblan el pedido y piden 50 millones de dólares pide Arrón para él, 50 millones de dólares pide Abadie para Martí, y además de lo que
le corresponde a las víctimas, con lo que llegamos a 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Y aparte pide él su regulación de honorario, que quiere el 5%, dice. En la audiencia duplicaron el pedido que ellos hicieron. Y eso hizo todo- escrito y eso de todos solicitud. vimos. Prácticamente duplicaron, sí. Y eso todos vimos, o sea, Ahora, ustedes como representantes, ¿qué se sienten, qué sienten cuando son criticados? Porque aparentemente tuvieron una postura tibia y que incluso los jueces fueron mucho más concretos y precisos en la pregunta. A ver, ¿cuál era la estrategia que ustedes seguían? Porque es importante que esto le aclaren a la audiencia. Mira, Carlos, lo primero cuando te vas a una audiencia, ellos son las víctimas. Es decir, nosotros no podemos asumir un cuestionamiento duro porque estamos cuestionándole a las víctimas. Entonces, eso es una limitación dentro de la Ustedes no querían audiencia. revictimizarles. claro. Claro. Y Hay no una es bien estrategia. visto eso Nosotros por la tenemos corte. una estrategia. El sistema interamericano es absolutamente particular. Es muy especial. Nosotros teníamos un asesoramiento muy bien desarrollado. Teníamos una estrategia demasiado bien desarrollada. El método. Yo cuando estaba por leer los alegatos, los especialistas me decían lea tranquilo y sin expresiones, me decían, sin emociones. Esos eran los mensajes que recibíamos de los especialistas al instante. Y nosotros nos manejábamos, estaba todo bien direccionado, estábamos demasiado bien asesorados. De hecho, yo le digo a la gente, cuando le quiero recordar lo que pasó. Hay preguntas fundamentales, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la señora, a la testigo Arrón, Cristina, le decimos si es que ella pide un resarcimiento psicológico, y sí dice, y le preguntamos, ¿usted agregó algún comprobante psicológico que compruebe su daño? No. Y se queda en sí, no tengo más nada que preguntarle. Igual cuando yo le pregunto a Arrón, la última pregunta que yo le hago es la Sí, que no te le acabamos de contestó. manifestar. Sí, no le contestó. No, me dice que no. Sí. Y después tiene que aclarar, y ahí se muerde el labio y ahí se derrumba. Así, porque eso, si por favor, si podemos ver, porque está en internet, Sí, sí. él, cuando yo le hago esa pregunta y él dice no, y se muerde el labio y ahí se derrumba. Y ahí tiene que enfrentar las preguntas de los jueces. Los jueces son mucha gente. Otra cosa es el desconocimiento. La gente puede opinar desde el desconocimiento. ¿Y qué podemos sentir ante eso? Injusticia solamente. Alguien que no conoce y te critica, bueno, en su ignorancia no podemos decir otra cosa que es injusto de criticarte por algo que no conoce. Y cuando eso ocurre, o sea, yo estuve en 6 audiencias en estos días. En estos días estuve en 6 y vi todas. Y los protagonistas de la audiencia son los jueces, porque se presume que las partes ya saben lo que van a decir, ya saben lo que van a alegar, y los jueces tienen que indagar sobre lo que les falta. Ese es el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, por eso que ellos son protagonistas y por eso que ellos indagan todo lo que les falta. Por eso nuestra satisfacción al salir de ahí y que nosotros hayamos tenido una sola observación, Sí. porque ni siquiera fue una consulta. Sí. Cortito. ¿Qué piensan de la observación que recibió la Comisión Interamericana? Básicamente Cortito. Sí, confirmó los mismos cuestionamientos que nosotros hacíamos al respecto de que ellos no actuaron en forma objetiva. Le recuerdo a la audiencia, la Corte les dijo cómo este tema pudo llegar a nuestra mesa de trabajo, Sí. cuando que todavía había procesos que llevar en la justicia paraguaya. A la comisión le dijo eso clarísimo, Y no tuvieron respuesta y dijeron vamos a contestar el 8 de marzo. totalmente. Así fue, ¿verdad? Así mismo. Y algo que quiero puntualizar es que nosotros se decidió todo el equipo dar transparencia en toda la gestión. Sabíamos que íbamos a ser cuestionados, pero preferimos y optamos ser transparentes ante el pueblo paraguayo de todo lo que estábamos haciendo. Y realmente hoy creo que miramos con satisfacción que la gente apoyó nuestro trabajo. Y hay otra cuestión también, parecería armado, porque yo te digo, solamente recibimos críticas ese primer día y 2 medios de comunicación se hicieron eco y el resto no, el resto estaba satisfecho. Amigos, abogados que conocen y demás, o sea, yo prefiero, como te digo,
recibir de la gente que entiende crítica de alguien que entiende que es la gente que a no. una crítica de alguien que dice peludito Pero eso es 01. normal. O sea, no. Eso no, solamente se critica al que trabaja. Que no trabaja es difícil que se le critique. Gracias, doctor Merlo, por venir. Gracias, doctor, por estar acá presente. Y gracias a ustedes por acompañarnos otro miércoles más. Ganó Olimpia. Hasta el próximo miércoles.